Creativas es un podcast que quiere hablar de las mujeres que han influenciado el arte, que tal vez son poco vistas gracias al mundo patriarcal en el que estamos, y vuelve con su segunda temporada. Mi nombre es Andrea, es un gusto acompañarlos un día más en este podcast. Me hacía mucha ilusión volver a mi micrófono, utilizarlo para algo mucho más largo que un video para TikTok o un video para Instagram, sino para lo que es, para grabar podcast, para hablar como cotorra, porque es algo que me gusta un montón. Hace poco volví a radio en la universidad en la que me gradué y me di cuenta de lo mucho que me gusta compartir las cosas que sé y las cosas que voy aprendiendo con los demás, y que me extiendo un montón. Y gracias a los podcasts pues puedo hacer eso, extenderme, y nadie me va a decir nada, porque pues un podcast pequeñito no está como tan chévere. En la temporada anterior pudimos ver un poco la historia de mujeres importantes para el arte en la época antigua, no tanto en Mesopotamia, que ya sabemos que Mesopotamia pues es uno de los primeros espacios en los que se gesta la civilización de la humanidad, sino un poco más acá, y es en el antiguo Egipto. Encontramos ciertas mujeres que fueron importantes para ese periodo, y mucho más cerca en la antigua Grecia. Ahí encontramos a 3 mujeres, que es un poco de las primeras artistas occidentales de las que se tiene registro, y seguimos hacia la Edad Media, hacia una mujer fantástica que, wow, me encantó muchísimo, creí que nadie más sabía de ella, y un día scrolleando Instagram, en una publicación de la BBC en español, me pareció un reportaje que se había hecho hace muy poco de esa misma mujer, y es Hildegarda de Bingen. Esta mujer me parecía sensacional, o sea, la historia de esta mujer me parece excepcional. La pueden encontrar en la temporada anterior. Y se cerró esa temporada hablando de la visión que se tenía de la mujer en la época. Si bien pues son pocas las artistas que logran encontrarse, hablamos un poco del oficio que también tenían las mujeres en la época medieval, y era la de ilustrar los manuscritos. Pues la ilustración de manuscritos es embellecerlos, ¿no? Darles un toquecito más lindo para que no solo la escritura sea lo que se ve en los manuscritos, sino que haya algo más allí que llame la atención. Y varias mujeres lo que hacían era que se retrataban a ellas mismas como una forma de firmar y de autenticar que eran ellas las que habían ilustrado esos manuscritos, habían embellecido esos manuscritos. Y también se finalizaba esa temporada hablando de los estereotipos que se tenían de las mujeres en esa época. Entonces encontramos que está Eva como mujer pecadora, o María, la Virgen María. También está la visión de María Magdalena, pero no es tan recurrente, y se tienen solo estas dos: Eva, que es una pecadora, y María, que es la segunda Eva, pero que ella sí viene a hacer el trabajo que Eva no hizo. También está Lilith, que fue la primera mujer de Adán, pero esa es una historia ahí rara, porque no está en ciertos espacios que uno puede decir como cánones, como típicos de la historia de la religión católica, pero existen, y en otros espacios también antiguos y religiosos se cuenta la historia de Lilith, pero le pasa lo mismo que a María Magdalena, no es tan frecuente. Para continuar con ese hilo narrativo y seguir trayendo mujeres importantes para el arte, hablemos del arte barroco. Hemos salido de la Edad Media, se cae un poco el supuesto velo que hay en la vista de las personas de la época. Siendo honestos, tanta morronguería. O sea, como que no nos gusta que hagan este tipo de cosas en público, pero somos de tal manera que con qué moral y con qué derecho se vienen a prohibir cosas si también somos terribles.
se cae también pues la imposición de que todas las mujeres debían ser un poco como María. Pues no es algo que haya terminado. Sigamos viendo los patrones que hoy, en el 2024, en el siglo XXI, pues las mujeres seguimos replicando para ser esa Madonna perfecta que es María. Pero con la caída de esta visión medieval, eso cesa un poco. Tal vez se puede ver que hay un poco más de libertad en la moda de las mujeres, un poco más de libertad en que, bueno, se va desarrollando un poquito más el pensamiento femenino. Y tenemos que entender por qué esta época pues deja de existir. En el momento en el que Cristóbal Colón llega a usurpar América, creyendo que llega a la India, pues se da un paso enorme porque Europa cree que ha encontrado un nuevo mundo. En el momento en el que encuentra un nuevo mundo, pues ya las visiones cambian porque las culturas mesoamericanas y las culturas aborígenes que se encuentran en este territorio pues ayudan también a que esas cosas pasen. Cuando hay un choque de culturas, cuando se puede encontrar la interculturalidad y multiculturalidad, aunque siento que fue un poco más multiculturalidad, porque la interculturalidad es el hecho de que conversan las culturas entre sí y una no es más grande que la otra. Eso no sucede acá. Siento que es un poco más el hecho de que hay múltiples culturas en el espacio. Con esta idea, pues, tienen que cambiar las cosas. Es necesario que las cosas cambien. Y con este cambio llega la modernidad. La modernidad no es el hecho de que, oh, mira, tengo el nuevo iPhone. Oh, mira, la nueva tablet. No, es que tengo a Alexa de Amazon. O este tipo de cosas. Eso no es la modernidad, eso es estar modernizado. La modernidad es el cambio de pensamiento que tienen los hombres para la época. El hombre deja de entender que Dios es el centro del universo. Y esto es algo que nos dicen un montón en el colegio, cuando nos están explicando las épocas. En la época medieval, Dios es el centro del universo. Y con este cambio de pensamiento, con el cambio de paradigmas, gracias a que supuestamente Europa encuentra un nuevo mundo, el hombre se da cuenta de que Dios no es el centro del universo, de que ellos al descubrir otras partes, inconscientemente decir descubrir, porque aquí ya había gente, esto no lo descubrieron ellos, pues el hombre se da cuenta de que él también puede ser el centro del universo, y al cambiar ese paradigma, al cambiar ese pensamiento o ese modelo de pensamiento que se tenía en ese momento, pues es que nace la modernidad. La modernidad es donde el hombre toma el rol que por mucho tiempo se le había dado a los dioses, luego a un dios único, a cosas que más bien son un poco sagradas, y lo dice Mircea Eliade, un filósofo que a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho su planteamiento de lo sagrado y lo profano. Porque lo sagrado no es eso que esté enteramente ligado a un Dios católico apostólico romano. Lo sagrado va desde mucho tiempo atrás, desde la época mesopotámica o incluso antes, pues con las teorías de cómo se dio la vida en el planeta, y es como los hombres, el hombre arcano, como lo llama Mircea Eliade, encuentra puede ser un tronco de un árbol, algo sagrado. Como encuentra que tal vez ese espacio o recinto que está habitando, o justamente ese tronco de árbol, le permite conectarse con algo más allá. Es un hombre sensible, el hombre arcano. Y es un hombre que comprende cómo distintas cosas pueden ser sagradas. Un árbol, un lago, una roca, un día con sol, ese tipo de cosas se encuentran sagradas. Y el hombre moderno, que es profano, no tiene esa visión de sagrado,
no piensa que algo puede ser sagrado, porque todas sus cosas ya están intervenidas, están mediadas. Hay una mediación de por medio para que sus cosas ya le parezcan vanas, vagas, no inútiles, pero no tan necesarias para encontrar una conexión entre él como sujeto y algo que está fuera de sí, algo que se puede llamar Dios, se puede llamar destino, que sabemos que sí influye bastante en la forma de relacionarnos también y en la forma de creer, de tener una fe. Un poco el hombre moderno, el hombre profano, ha perdido la fe. Y esto se da cuando el pensamiento cambia gracias a los diversos momentos que están convergiendo en la historia de la humanidad, como la conquista de América. Otro paso de la modernidad importante es la Revolución Francesa. Es otro paso necesario para que se piense de forma moderna, porque está de una parte el romanticismo contra la ilustración. Entonces el romanticismo no es "oh, qué bello es estar enamorado", sino que el romanticismo tiene que ir mucho más allá. El romántico es dramático, es explosivo, pero no un explosivo negativo. Es un poco más la explosión de emociones, sentimientos, porque se viven intensamente. Y el romántico es muy patriótico. Y el ilustrado, que es un poco también de por qué París recibe el nombre de ser la ciudad de las luces, es la persona que decide ir un poco más allá. Deja tanto dramatismo, deja también tanta idea patriótica de es que yo soy de aquí, no me muevo de aquí, mi tierra está aquí y nadie debe venir a mi tierra. Y el ilustrado empieza a pensar en diversas formas en las que el pueblo puede gobernarse. Sí debe haber alguien a la cabeza, pero esa persona debe ser elegida por el pueblo. Y entonces, en medio de la discusión de estas dos corrientes, que son literarias y también filosóficas, se da la Revolución Francesa en 1789. Es un espacio en donde personas como Olympe de Gouges, una mujer importantísima para que se dé la Revolución Francesa, pues está haciendo un poco el papel de mediadora entre quien fue el delfín de la monarquía francesa, Luis XVI, pues se entienda con el pueblo, porque el pueblo ya está cansado de que los reyes vivan a sus expensas. Ellos como pueblo viven muy mal y los reyes jijiji jojojo rascándose la barriga, comiendo delicias y pasándola excelente, fiestas aquí, fiestas allá, pero el pueblo muriéndose de hambre. Aquí es donde se dice que María Antonieta dijo que si el pueblo no tenía que comer, pues que comieran pastel. Era muy difícil encontrar el azúcar en esas épocas. Entonces dicen que es una frase de María Antonieta, pero no es cierto. María Antonieta nunca dijo esto. Y con este cambio de pensamiento que se está gestando gracias a la ilustración, personajes como Montesquieu, que es el padre un poco de la democracia, pues decide cómo es que se va a regir nuevamente el mundo. Ya no va a ser por monarquías, sino que va a ser por el poder público. La democracia tiene ramas del poder público y esas ramas del poder público están en todo estado social de derecho, y eso viene desde la Revolución Francesa. Entonces sabemos el final desastroso de la monarquía con la Revolución Francesa, porque Luis XVI pacta juntarse con el pueblo, hablar con el pueblo sobre qué es lo que está mal, pero por debajo de cuerda está mirando de qué manera salir de Francia sin que la gente se dé cuenta y pasar a Austria, porque María Antonieta era austriaca. María Antonieta no era francesa y los franceses pues le quitaron la cabeza. Pobre María Antonieta. Es más, una vez escuché que María Antonieta estuvo a punto de casarse con Amadeus Mozart, con el genio Mozart, y no, se la prometieron al delfín de Francia. Y pues gracias a que Luis XVI, este mal llamado delfín, luego rey de Francia, pues quiere meterle un poco los dedos a la boca a la gente, es que los terminan llevando pues a la guillotina y les cortan la cabeza y se vuelven locos, le cortan la cabeza a todo el mundo. Hay un momento en donde tienen las cabezas muy calientes y
se agarran todos con todos. Sabemos también que después de esto pues llega el mal llamado emperador Napoleón y pues Francia tiene como otro espacio y otro aire con Napoleón. Pero este es un momento también importante para la modernidad. Se dice que la modernidad ha llegado en distintos momentos. Entonces, con la colonización de América por parte de los europeos, en su gran medida españoles, y también cuando se da la Revolución Francesa. Se piensa que es otro momento moderno, importante para el cambio de pensamiento. La modernidad siempre ha sido un cambio de pensamiento. En fin, las diferentes épocas han sido un cambio de pensamiento. ¿Qué se puede encontrar también en esta modernidad? Distintos movimientos artísticos, y entre ellos podemos encontrar el barroco, el rococó, el renacimiento, que el renacimiento es el imperio romano de muchas de las personas que en algún momento estudiamos arte. Increíble como esculpe Miguel Ángel, maravillosas las luces que también tiene Miguel Ángel en la pintura, o las pinturas de Rafaelo, que también es fantástico, súper romántico. Wow, nos va mostrando que a Romeo y Julieta y que diferentes amantes a lo largo de la historia de la humanidad. Y cómo dejar de lado también a Sandro Botticelli con las incontables veces en las que pintó a la querida Afrodita. Y se dice que la modelo que tenía para pintar a Afrodita era una de sus amantes, pero quién sabe si eso era cierto. Chisme que va y viene. Entre el rococó y el rococó es mucho más repolludo, rosado, coqueto. Toda esta moda que estuvo en auge como a inicios del año y demás, coquette, de tonos muy pastel, se contrapone con el barroco. El barroco es mucho más oscuro, trabaja mucho el claroscuro, que una persona importante para pensar el claroscuro en esta época es Caravaggio, pero no hay que separar la obra del artista. Caravaggio para muchos de nosotros en la historia del arte y para los que se quieren especializar en pintura es necesario, es súper importante. No hay una persona que haya trabajado con tanta perfección el claroscuro. Es este momento en donde podemos ver perfectamente las sombras y también las luces de un rostro, de espacios, que esto es típico en el barroco. El barroco en la pintura es muy oscuro, muy cargado. Uno ve una pintura del barroco y se siente pesado porque el ambiente, la ambientación del soporte, el soporte es pues el lienzo o demás lugares en donde esté puesta la pintura, se siente pesado. Casi siempre son negros, verdes oscuros, y la composición fuera de los cuadros del barroco es completamente cargada. El barroco es hipérbole. La hipérbole es que está lleno de cosas, es exagerado. Y como les decía, Caravaggio es importante para este espacio, pero Caravaggio pues no fue un muy buen ejemplo a seguir. Era alcohólico, dicen que mató a uno que a otro mientras estaba por ahí tomadito y demás. Estaba como más bien deschavetado de esa cabeza, pero tenía un talento increíble. Sin embargo, y como vuelvo y les repito, la obra no se puede separar del artista. Hay que entender muy bien los trabajos y también las vidas de los artistas, de personas que seguimos, de personas que tal vez decimos como wow, me gusta mucho esta, me gusta mucho la otra de esta persona. Pues hay que también entender ese tipo de espacios, porque pues no podemos seguir alabando las mismas cosas que hemos alabado durante mucho tiempo. Entonces hay que ver que también tenemos otras opciones para admirar esos movimientos o vanguardias. En el caso de Caravaggio, Caravaggio fue maestro de una mujer, Artemisia Gentileschi, y Gentileschi pudo superar al maestro con unas obras que también eran bien exageradas y bien cargadas, ese fondo muy típico del barroco oscuro y unas escenas duras. Fue víctima de violación y esto lo llevó a su arte un poco también como terapia, y era que buscaba muchas escenas religiosas en donde mujeres hubiesen acabado con hombres. Y uno de estos casos es Judith y Holofernes. Solo les digo que vayan y miren la obra.
es espectacular. Toda la obra de ella es maravillosa y se nota también cómo supo aprender de Caravaggio el claroscuro. Entonces también tenemos otras alternativas para ver y conocer los movimientos artísticos. En este momento del barroco también hay una mujer que me gusta mucho, me parece muy particular, y lo que encontré sobre ella está en un libro bien pequeñito en la biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, que se llama simplemente El Barroco. Es de Parramón Ediciones, entonces pues yo creo que con estos datos ya es fácil que lo encuentren. Tiene distintos formatos esta editorial y hay como un libro rojo, un libro verde, no lo recuerdo bien, en donde pues nos van contando más cosas de esta época, pero aquí en esta edición amarilla nos hablaban de artistas importantes para el momento. La mujer de la que les quiero hablar se llamaba Rosalba Carriera. Nació el 7 de octubre de 1675 en Venecia en una familia burguesa. Mi niña era bien acomodada, o sea, mi niña lo tenía todo para decir que si quería hacer X cosa, lo iba a hacer. Tenía el dinero para hacerlo, nadie se lo iba a impedir. Y es una de las exponentes de la pintura barroca veneciana del siglo XVIII. En estos momentos pues se puede ver que hay distintos momentos de la pintura barroca. Hay momentos que son más tardíos, casi siempre España tuvo los momentos más tardíos, lo acompaña en ocasiones Italia y este es el caso de Venecia. Mientras estaba dando un tipo de pintura en otras partes europeas con el barroco, aquí en Venecia era más tranquilo. Porque Rosalba Carriera usaba mucho el pastel y me parece que no era algo tan típico en esos momentos que nos enseñan que todo era óleo y que el asistente me prepare el óleo y que el asistente debe pasar 50.000 años preparando el óleo para luego convertirse en maestro. Aquí era distinta la cosa, entonces hay que comprender también esas cositas que nos va contando la historia. No todo el barroco es igual en todas partes. Es como hablar del arte latinoamericano en el siglo XX y únicamente pensar en Frida Kahlo y Diego Rivera. No, había muchos más exponentes en el siglo XX. Muchos colombianos que nos enseñaron a nosotros los que estamos en el arte que del arte sí se puede vivir. Entonces está Fernando Botero, Saturnino Ramírez, Luis Caballero, Darío Morales, que en su momento fue mucho más importante que Fernando Botero. Era pintor, grabador, dibujante de arte figurativo. De hecho, su madrina artística fue Emma Reyes. Cuando Darío Morales llega con su familia y con el rabo entre las piernas a París, pues la persona que lo ayuda a mantenerse un poco y a que salga a flote es Emma Reyes. Emma Reyes fue la madrina de todos los artistas colombianos que quisieron surgir en París, porque París siempre ha sido la ciudad insignia del arte plástico. Entonces son personajes que nos enseñan que del arte sí se puede vivir, que nos enseñan este tipo de vida bohemia, que el artista pinta a partir de su sensibilidad lo que va queriendo y eso impacta a las personas y eso hace que las personas compren su arte. Ahorita ya es bien complejo porque siento que no nos están educando para ser sensibles, sino para ser ese hombre moderno del que hablaba Mircea Eliade, que no tiene algo sagrado que mirar, que no tiene algo en lo que poner su fe, y el arte está saliendo un poco automático. El arte es hecho por los humanos gracias a su capacidad sensible y sensitiva. Sentir y entender las sensaciones, poner todos los sentidos en una obra. Entonces siento que eso está faltando en estos momentos. Los artistas actuales o quienes estudian arte en estos momentos y en una ciudad como Bogotá, que ya le está apostando mucho más al arte. Yo siento que hace 20 años o
unos 18 años, mientras yo estaba pequeña, no escuchaba tanto en las noticias que hubiese tantos eventos de arte como justo hay ahorita, o que a la gente le interesara tanto buscar el arte en Bogotá. Y sin embargo, a pesar de que ya existen estas apuestas por entender el arte colombiano, entender el arte local, aún falta, porque hay muchos que se educan en artes y no lo sienten o lo abandonan, o son personas que solo quieren el título de maestro y ya. Entonces el arte va mucho más allá de que venga, yo le hago un cuadro y listo. Ese cuadro tiene que tener muchas sensaciones. Miremos el cuadro de la violencia de Obregón. Es un cuadro que es difícil de ver porque tal vez no se entienden las figuras, pero cuando uno lo aprecia por mucho tiempo, cuando uno lo mira por mucho tiempo, va comprendiendo la historia que Obregón cuenta en ese cuadro. Y es la violencia bipartidista que vivió Colombia y la historia cruda en donde liberales y conservadores cogían a las mujeres de sus rivales y les mutilaban los senos para que su rival no pudiera tener descendencia, porque como una mujer sin senos va a poder amamantar un hijo. O las cosas crudas que hace unos días veíamos en la Galería Santa Fe hablando justamente de esta guerra bipartidista, en donde muchos de los que fueron niños en ese momento y lograron sobrevivir cuentan las cosas atroces que se hacían, y era que en muchos pueblos de Colombia liberales y conservadores cogían a las mujeres de sus rivales que estaban embarazadas, les sacaban los niños cuando ellas ya estaban a punto de dar a luz y metían gallos o gatos en sus vientres, y las cabezas de los animales solo quedaban por fuera del vientre de la mujer, y del desespero estos animales por salir acababan con el cuerpo de la mujer. Entonces es un poco también la visión que se tiene de la mujer durante estos momentos, y es como también nosotras no solo hemos pasado de ser lo que les contaba que pasaba en la Edad Media, de que somos Eva o somos María, la Virgen María, somos pecadoras o somos puras, sino que también la visión de nosotras como mujeres cambia para que nosotras seamos territorio de guerra. Y es una consigna feminista que existe y siempre existirá hasta que el feminismo viva, y es que nuestros cuerpos no son territorios de guerra. Entonces una obra tiene que hablar de todas estas cosas. Una obra tiene que poner sobre la mesa todas estas historias, y también el arte plástico se tiene que juntar con otras artes para poder entender la sensibilidad de la humanidad. No sé, podemos ver también en obras de Marco Tobón Mejía, un grabador colombiano del siglo XX, una obra que a mí me gustaba muchísimo y que no volví a ver en la colección de arte del Banco de la República porque pues hubo este incendio en una de las salas y justamente fue en la sala donde estaba esta obra y no la he vuelto a ver. Era tallado en bronce, Salomé. Y Salomé tenía una bandeja, encima de esa bandeja está la cabeza de Juan Bautista y ella está besando la cabeza de Juan Bautista. Y esta es una historia también importante y que alude también a los escritos de la humanidad, a la religión y cómo la religión no puede estar separada de la cultura, de la política. La religión es indispensable también para entender todos estos espacios en donde converge la humanidad, y al estar conectadas también hablan de un espacio sensible de la humanidad. Entonces hay que pensarse un poco más el arte desde sus espacios, desde la sensibilidad, desde lo sensitivo. No se hace arte porque sí. El arte de verdad se siente, todos los sentidos están plasmados en el arte. Y más en el arte plástico. El arte plástico ha encontrado la forma en la que puede tener a todos los sentidos, a los 5 sentidos y más, juntos en un mismo espacio, en una misma obra. Pero siguiendo con la mujer de la que quiero hablar, Rosalba Carriera, en 1703 fue admitida en la Academia de San Lucas de Roma. Es un centro de formación e innovación para artistas plásticos que data desde el siglo XVI. Entonces era un espacio muy importante en donde una mujer, entre miles de hombres,
se educaba para ser artista. De 1703 a 1716, pues ella se instala en un estudio situado en el Gran Canal, cerca del Palacio de Venier, y pues era visitada por la crema innata de la época. Entonces hay que recordar un poco estos lugares, y el Gran Canal es el mayor canal de la ciudad de Venecia, o sea, es la mayor zona húmeda del país gracias a los múltiples canales que tiene este espacio. Este es el típico canal que recorre Venecia trazado como una S. Entonces, mientras mi amiga estaba aquí situada, la venía a visitar Raimundo y todo el mundo. O sea, toda la gente famosita, toda la gente importante de este momento de Venecia, de los alrededores, venía con mi amiga a hacer tertulitas, fiesticas aquí y allá. En 1716, pues es convencida por el tesorero del rey de Francia, Pierre Crozat, este es el tesorero, para que se traslade a París. Y allí tiene la oportunidad de retratar al entonces joven rey Luis XV. Luis XV es el hijo del Sol. El Sol era Luis XIV. Fue uno de los mejores reyes de Francia. O sea, mira, todo el mundo lo quería. Todo el mundo. Y por eso fue apodado el Sol de Francia. Y Luis XV era su hijo. Luis XVI es el delfín de Luis XV. Y con Luis XVI se acaba la monarquía de Francia. ¿Quién diría que el Sol de Francia iba a tener como nieto al final de todo lo que antecesores suyos y él habían construido para mantenerse en el poder, como un supuesto hijo de Dios, un enviado de Dios? En 1720, las críticas sobre la obra de Rosalba Carriera pues son tan buenas que ella pasa de estar en la Academia de San Lucas de Roma, que es un espacio súper importante para el arte italiano, y es aceptada en la Academia de Francia. Y como les vengo diciendo, Francia es un epicentro de arte plástico. Francia es muy importante para el arte plástico. Tal vez ahorita no se vea tanto porque es que hay sobrepoblación de todo. Hay sobrepoblación de artistas, hay sobrepoblación de comunicadores sociales, hay sobrepoblación de contadores, de administradores. Mira de cuánta carrera exista, hay sobrepoblación. Pero Francia sigue siendo un espacio idóneo para que Occidente le abra las puertas a uno como artista. Allá la sensibilidad la entienden a la perfección, o sea, juegan con la semiótica, entonces todo lo van a entender. A nuestra querida Rosalbita la aceptan allá. Y en los 30, en 1730, en esta década, se dedica a viajar. O sea, mi amiga ya tiene la vida resuelta. Ya la gente sabe quién es ella. Y viaja entre Francia, Venecia, que es su casa, y Viena. Viena también es un espacio importante para las artes. Continuando con la vida de esta chica artista, en 1746, pues su carrera empieza a ver el fin porque durante 3 años perdió la vista. O sea, mi amiga no veía nada, absolutamente nada. Y lastimosamente un artista plástico no es nadie sin sus ojos. Un artista necesita ver para representar. O sea, si no se ve, pues ¿cómo se representa bebé? Y luego de esto, pues muere el 15 de abril de 1751, pues después de haber perdido por completo la vista y las facultades mentales. Quedó perturbada, hubo una época en la que logró ver un poquito entre 1746 y 1751, como que ahí estuvo dándole a la chamba duro, pero definitivamente se quedó ciega. Y es una época que, volvamos a decir, es el barroco. Entonces vio el barroco en muchos espacios. Vio el barroco de Viena, vio el barroco de Francia,
vio el barroco en Roma. El barroco en Roma no es el mismo que el barroco en Venecia. Entonces, nena, trabajar con un ambiente cargado como lo es el barroco, complejo, y más cuando están acostumbrados a que todo lo ven con luz de vela. ¿Cómo nos iba a quedar ciega mi amiga viendo con la luz de la vela? Pues es que es lógico. Y como les comentaba, es una de las exponentes más importantes de la pintura barroca veneciana del siglo XVIII. Aquí hablemos un poco de Venecia, y es que Venecia se caracterizó durante mucho tiempo como la ciudad de activos mercaderes, de importadores y exportadores que fueron amasando enormes fortunas que permitieron un poco la idea de ciudad-estado, o sea, separaditos, bebé. La idea de California todo el tiempo de que nos vamos a separar de Estados Unidos y vamos a ser un estado-nación independiente. Un poco así la idea le pasaba un poco a Venecia. Venecia, gracias a la fortuna que tenía, se podía pensar un poco más como ciudad-estado, no tanto nación. Pensemos que siguen estando en pie las monarquías. No existe la nación en estos momentos, pero se llaman a sí mismos ciudad-estado. Y esto era único en el mundo para mis amigos venecianos. O sea, nadie más se podía dar el lujo de hacer estas cosas, de decir estas cosas. Esto se les acabó en el siglo XVIII porque quedaban los herederos ociosos de todos estos mercaderes, de todos estos importadores, exportadores, llenitos de plata, y mis amigos herederos solo buscaban tener una vida muy ornamental, muy estética, aesthetic, como se le puede llamar un poco en esta época, como ay, que la foto me quede bien, que se vea lindo, que el espacio no se vea como corriente y ya. No, que todo se vea lindo, que se vea que yo tengo plata. Es un poco también la idea old money de esta época, con lo aesthetic, con lo coquette, con todas las tendencias que vamos viendo una y otra vez, que se van y vuelven, se van y vuelven. En este 2024 yo creo que lo hemos visto mucho. Y esta necesidad de estética pues se podía permitir con el tema artístico. O sea, ellos vivían de famas. No, que es que aquí en nuestra ciudad-estado vive tal maestro de arte. No, es que somos una ciudad increíble. Que vive tal otra persona que también hace arte. No, wow, súper ornamental, estético, muy barroco, molto chic. Ahí está también. Vivimos de esas apariencias. Un poco las redes sociales y algo que dice Zygmunt Bauman, que es la idea de que nos consumimos entre nosotros mismos. Somos sujetos de consumo que consumen otros sujetos, pero esos sujetos a la vez nos consumen. Mira, es una cosa súper extraña, pero tiene todo el sentido del mundo. Justo ahora en las redes sociales hacemos contenido para que nos consuman, ¿no es cierto? Y para que nosotros, o sucede mucho aquí en Colombia, nos volvamos influenciadores. Y el influenciador es una persona consumible. Yo consumo el contenido del influenciador, pero a su vez el influenciador me está consumiendo a mí o consume a otras personas de su nicho o de redes sociales y demás, que la ideita de tal, que la colaboración con tal, que necesito de tantas personas para hacerme consumible, necesito consumirlas para hacerme consumible. Son cosas de esta magnitud y sucedía en esa Venecia. Como necesitamos que todo sea estético, que todo sea ornamental, que todo sea bonito, que digan como ¡ay, qué bonita tu vida! ¡Sí, qué lindo! Pues sí, necesitamos ser consumibles, pero a la par de que nos volvemos consumibles, estamos consumiendo a alguien más. Y en estos momentos, pues es que llega Rosalba Carriera. Es una grande en Europa. Entonces, pues vivamos todavía más de las apariencias, chino. O sea, ya vimos de maestros como Tiepolo. Pues vivamos de la primera mujer que llega a distintas academias de arte en Europa. Y es una renovación total porque su pintura expuso una Venecia real. Entonces ya no hablemos de lo
ornamental, ya no hablemos de que hay muy bonito coquette, aesthetic y todas estas cosas, sino, venga, ¿qué está pasando de verdad? Mi amiga sí puso eso en sus lienzos. Y lo hacía con la técnica del pastel, ya les había comentado, porque pues el pastel le ofrecía plasmar de una forma mucho más directa las características que la distinguían como artista. Entonces esto se puede asemejar un poquito más al rococó, pero sigue siendo barroco, porque los fondos de sus soportes, los fondos de sus lienzos siguen oscuros, siguen teniendo como esta aura pesada, cargada, sin importar el uso del pastel, que el pastel, wow, es una vida completamente diferente, ¿no? O sea, nos muestra los colores suavecitos, lindos, light, soft, pero se entiende cuál es la temática del momento y se entiende también por qué tipo de escuelas ha pasado ella a lo largo de su trayectoria como artista y qué se está enseñando en esta época para los artistas, que es el barroco. Y siento también que es una combinación muy buena de ambos estilos, o sea, tenía gracia, tenía ternura, es fresca gracias a los pasteles, se ve amable también gracias a los tonos, y algo particular es que tiene una insinuación de erotismo que tal vez no es muy visible en otros artistas del barroco, pero sí mucho en el rococó. Una obra particular del rococó es el Columpio de Jean-Noël Fagonet. Entonces es la mujer encima del columpio lanzándole el zapato a su marido, muy contento viéndola en el columpio, ella con este vestido repolludo, rosado, parece un pastel, y atrás lo que está haciendo es escondiendo a su amante. A mí me parece un poco esto erótico, que llama, o sea, que es insinuoso, y esto se plasma también en los retratos que hacía Rosalba Carrier. Su trabajo, gracias a la técnica, tenía efectos de luz sedosos porque era como un esfumato. Que el esfumato es que usted pinta con la crayola y luego le pasa el dedito para que eso se difumine. Eso. Entonces, gracias a esto tenía esos efectos, como que la luz era sedosa, bonita, terciopelada, se siente rico a la hora de ver. Y los tonos a usar pues eran más bien claros, como les estaba diciendo. Los cuerpos que ella pintaba se veían muy suaves, redonditos, jugositos, como la idea de ahora los maquillajes, que tiene que ser así jugosito, juicy, y estas cosas así como que ya a veces tirando lo grasosito. Gracias a que es jugoso, se veían así sus pinturas, se ven así. Y se puede decir que su pintura es un reflejo de feminidad apasionada. O sea, como que gracias a este erotismo suavecito que va insinuando, se siente eso. Y se siente también que es pintura de una mujer. Pero respetaba también el conservadurismo de su época. Por eso insinúa el erotismo. Como, hey, te dejo ahí la cascarita, pero muy chiquitica, a ver si caes en medio de todas mis pinturas. Esta mujer está presente en varios de los grandes museos de Europa, como el Museo de Turín, el Louvre, el Hermitage de San Petersburgo y museos en Copenhague y Viena. Claramente. Pero la mayoría de su obra se puede encontrar en la Pinacoteca de Dresde. Dresde es una ciudad que queda en Alemania. Esta era la mujer que quería compartir con ustedes. Me pareció fascinante, no solo su historia, sino también todo lo que logró. Ahora también hay que pensar, era una mujer burguesa, era claro que también iba a tener estos espacios de privilegio, pero siento que supo utilizar muy bien su privilegio. También entendió que los privilegios conllevan responsabilidades, y gracias a que lo entendió, puede ser nombrada como una de las grandes de Europa. No es una pintorcita y ya. Es una de las grandes. Es importante y es necesaria también para entender la historia del arte veneciano.
Y a veces también es importante que vayamos conociendo estos espacios, o sea, que no nos quedemos en los mismos lugares de confort y que solo esto es historia del arte y ya, y no investigo más o no veo más, o me quedo con los artistas que se nombran siempre, porque a lo largo y ancho del mundo habemos muchos que utilizamos distintas técnicas, que a veces podemos hacer cosas bidimensionales con técnicas tridimensionales, que no necesariamente queremos usar las técnicas de siempre, o no nos vamos tampoco por las técnicas mixtas en donde mezclamos todo con todo y miramos a ver qué sale, sino que exploramos a partir de nuestra sensibilidad también qué nos gusta y cómo nos gusta en el arte. Entonces esto también es una especie de invitación para que exploremos de distintas formas el arte, porque se puede, porque es necesario y porque de esa manera se hace sensible y sensitivo. Y es de verdad demasiado importante que el arte se piense desde esos espacios, que el arte siga siendo sensible, que el arte no se venda por vender. Sí, hay un negocio enorme detrás del arte. Claro que sí, los coleccionistas, las pujas en las subastas de arte, que se decía también que Botero cuando lo subastaban llamaba para pujar por él mismo. Ya cuando el monto pues de la subasta era enorme, decía como que no, que se retiraba y alguien más compraba su obra por millones de dólares. Entonces sí, hay un negocio enorme detrás de todo esto, pero también el negocio puede existir porque hay muchas obras llenas de sensibilidad y nos está faltando mucho eso ahorita. Nos está faltando también un poco más en el pensamiento moderno, en dilucidar también e hilar fino ese pensamiento moderno, porque hay también muchas cosas importantes y necesarias de la modernidad y estamos modernizados, no pensamos de manera moderna, pensamos de manera modernizada. Entonces también llegar a pensar de forma moderna es necesario, es importante para entender también qué sensibilidades se han ido desarrollando gracias a que estamos en una época diferente. Esto es posmoderno y demás, pero ¿qué conlleva que sea posmoderno? ¿Y por qué nos pensamos posmoderno? ¿Y qué consecuencias de la posmodernidad existen en el arte que tal vez no sean tan buenas, tal vez no sean tan malas, tal vez se puedan aplicar y hagan también que la gente tenga una producción de sentido a la hora de ver una obra de arte? Hasta aquí el capítulo de hoy, larguito, extenso, pero ay, qué rico. Necesitaba hablar así largo y tendido de todas las cosas que a veces pienso, de todas las mujeres que a veces me llaman la atención porque hicieron muchas cosas maravillosas en el arte. Y voy a seguir investigando porque es muy chévere. Es muy chévere enterarse de cositas que uno no sabía. A veces pienso que la investigación, para que no sea aburrida, se puede sentir un poco como andar chismeando. Y así como que se vuelve más entretenido y así como que a uno las historias se le quedan mejor grabadas en la cabeza y puede contarlas más chévere. Entonces voy a seguir por ese camino. Voy a mirar qué otras mujeres encuentro como cercanas a doña Rosalba Carriera. O qué preceptos y qué conceptos de feminidad también se tenían en estos tiempos para hacer arte, como éramos vistas como sujetas que son indispensables musas para el arte. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Que tengan un excelente día, tarde, noche, el momento en el que me estén escuchando. Nos encontramos en un próximo capítulo.